Que estamos en realidad en la agenda de nuestra iglesia, estamos arrancando lo que sería el mes misionero y la intención de estos próximos pasajes es seguir en ese mes misionero, pero es interesante porque no tenemos que irrumpir en la dinámica de nuestra iglesia de enseñanza, pero los pasajes que estamos tratando son precisamente pasajes muy misioneros. Así que vamos a sumergirnos en Hechos capítulo 17, y vamos a leer los pasajes del versículo 1 al versículo 9, donde se nos relata la llegada de Pablo a una nueva ciudad, ¿sí? Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9. Pero antes de entrar ahí, solamente déjame recordarte dónde nos quedamos hace varios meses atrás. Probablemente fue el segundo fin de semana de diciembre, donde terminamos el capítulo 16 del libro de los Hechos. En el capítulo 16 vimos el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, ya separado con Bernabé. Él empezó a hacer la labor de afirmar las iglesias ya existentes en ese momento, las iglesias de la provincia romana de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra. Eran las ciudades que Pablo se había propuesto afirmar durante todo ese periodo del primer viaje, de la primera etapa del segundo viaje misionero, afirmar esas iglesias. Pero una vez habiendo hecho esa labor de afirmación en las iglesias, Pablo se dispone en movilizarse hacia nuevas regiones, y él empieza a evangelizar y a predicar lo que iba a ser el norte de lo que hoy es el norte de Turquía, lo que en aquel momento era la región de Frigia, la región de Bitinia y la región de Asia, donde el Espíritu Santo le impide a Pablo predicar el mensaje. Hasta que finalmente, en una ciudad portuaria, Pablo, en la incertidumbre de saber cómo seguir adelante en el ministerio, aparece una visión, un varón macedonio que lo llama y lo invita a ir a Macedonia. Y vimos cómo el Señor rompió todas las estructuras de Pablo en su ministerio, cómo el Señor lo llevó a una ciudad totalmente nueva, una ciudad totalmente distinta, que era la ciudad de Filipos, y ahí el Evangelio empezó a ser sembrado en medio de una ciudad mayoritariamente gentil. Después, posteriormente, vimos cómo el Señor se glorificó en medio de la debilidad y cómo la disposición de Pablo al sufrimiento hizo que la gloria de Dios brillara para salvación en aquella ciudad, donde se salvaron un grupo de judías, una mujer de mucho dinero que se llamaba Lidia, y además de eso un soldado, un verdugo romano, un carcelero, se convierten al Señor, y es en medio de esta prisión, del encarcelamiento, de la persecución y de la injusticia, donde el poder de Dios se había manifestado grandemente para salvación, y el Señor había movilizado todo un equipo de misioneros para ganar un puñado original de creyentes en el paso de Pablo por Filipos. Y concluimos de que el Señor muestra su poder en medio de la dificultad, que un creyente abraza la dificultad como un medio donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado, donde Él refleja su poder. Pero movilizándonos hacia el capítulo 17, vemos que Lucas sigue dándonos descripciones del segundo viaje misionero de Pablo. En este segundo viaje misionero, Lucas nos va a detallar la llegada de Pablo a Tesalónica, una ciudad muy importante.
Demográficamente hablando, Tesalónica era la ciudad más importante de toda aquella provincia, la provincia de Macedonia. Macedonia, cuando nosotros nos imaginamos a un varón macedonio, nos imaginamos a un hombre que representa no una ciudad, sino una región. Las ciudades representadas de... Me encanta porque hay una persona que, justo voy a hablar de esto, todos los domingos pasa por allá atrás y me insulta. Ustedes no lo ven, pero pasa todas las mañanas y hace un gesto para insultarme. Interesante. Cierro el paréntesis. En el capítulo 17 vemos en Tesalónica, esta región Macedonia, y hay 3 ciudades principales en la región de Macedonia o en la provincia romana de Macedonia, que es la ciudad de Filipos, por un lado, que era la colonia romana representativa de Macedonia, la ciudad más demográficamente o densamente poblada de Macedonia, que es Tesalónica, y la última ciudad importante de Macedonia es la ciudad de Berea. Estas son las 3 ciudades donde Pablo va a fundar iglesias en su segundo viaje misionero, específicamente en la región de Macedonia. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es el conocimiento amplio que Pablo tenía acerca de la infraestructura romana. En aquel tiempo había una vía que los romanos habían construido que se llamaba la Vía Ignatia, que aquella vía había sido construida con fines económicos y militares, y Pablo lo sabía, y estas vías eran construidas para conectar grandes ciudades que eran sumamente importantes. Y Pablo la va a utilizar, y precisamente por el uso de esta vía es que Pablo va de Filipos a Tesalónica, obviando el pasar por ahí, ¿sí? Tesalónica era una ciudad, además de eso, con una economía sumamente estable. Era una ciudad portuaria. Es la ciudad actualmente llamada Salónica, en Grecia. Y en aquella ciudad, en aquel tiempo, los historiadores encuentran 3 grupos grandes, 3 colectividades importantes o 3 grupos sociales principales. El primero de ellos eran griegos. Tesalónica era una ciudad mayormente griega, ¿sí? Tenés que distinguir en tu mente, un griego y un romano no son la misma cosa. Los griegos habían sido dominados por los romanos en aquella época, ¿sí? El primer gran grupo de personas que vas a encontrar son personas de tradición griega, pero además de eso, el segundo grupo naturalmente eran los romanos. Los romanos eran el segundo grande grupo de esta ciudad, pero había un tercer grupo, una tercera colectividad que vivía en aquella ciudad, y eran los judíos. Los judíos representaban el tercer grupo más importante de toda esta ciudad. Entonces estamos hablando de una ciudad de gran influencia judaica, y esto es sumamente importante de entender a la luz de todo lo que vamos a leer hoy. Ahora, una de las cosas que quiero que prestes atención es que, al igual que todas las historias del libro de los Hechos, la intención de Pablo es poder contarte cómo un cristiano se ve en diversas situaciones. Pablo va a ser el modelo que Lucas va a tomar para el cristianismo en esta segunda parte de su libro. En la primera parte del libro, el gran modelo del cristianismo había sido Pedro, pero en la segunda parte del libro, el gran modelo del cristianismo va a ser Pablo. Y Lucas lo va a poner a Pablo ahí porque, en primer lugar, para Lucas, Pablo es la persona que representa al cristianismo. Es así como un cristiano se debe ver. Es así como un cristiano preciso, ¿cierto?, se conduce y vive. Estas son las ambiciones que un cristiano tiene. Estas son los deseos, son las pasiones, son los valores, son todas las cosas que un cristiano desea. Entonces, cuando vos estás viendo a Pablo, tenés que ver una persona que tiene que ver todo con vos. Todo con vos. Cuando vos estás imaginándote una vida de proyección hacia adelante, tienes que imaginarte que tus valores, tus pasiones, tu guía, tus propósitos, tus ambiciones en la vida deberían verse tal como las ambiciones de este hombre. Simplemente por una sola razón: somos cristianos. Y esto implica ser un cristiano. Si el estilo y la forma de vida
Si las pasiones y los valores, si los propósitos de Pablo no te atraen en lo más mínimo, habría que preguntar ahí adentro de tu corazón si realmente sos un cristiano. No quiero que pienses de que esto es una historia distante a vos. No quiero que creas que esta historia no tiene nada que ver con vos, tiene todo que ver con vos. Tiene que ver todo conmigo. Mi vida, tu vida, como creyentes, si profesamos a Cristo, debería aspirar a ser como la vida de estos hombres, porque eso es lo que Lucas está tratando de hacer. Ahora, hay un pasaje central en esta historia que casi todos los que estudiamos detenidamente este pasaje llegamos a la conclusión es un pasaje central, es el versículo 6. Y es el título que se le da a los creyentes acá, y es del versículo 6 de donde vamos a sacar el título de esta predicación. Entonces el título de la predicación de hoy es El cristiano que puede trastornar al mundo. El cristiano que puede trastornar al mundo. Y vamos a ver algunas características. En primer lugar, en el versículo 1 y 2, vamos a ver que el cristiano que puede trastornar al mundo enfrenta la misión con compromiso, pero con misericordia, versículo 1 al 2. En segundo lugar, vamos a ver que el cristiano que puede trastornar al mundo enfrenta la misión con un espíritu inquebrantable, pero tierno a la vez. Y en último lugar, vamos a ver que el cristiano que puede trastornar al mundo enfrenta la misión con conciencia de dolor, pero con disponibilidad a la vez. Con conciencia de dolor, pero con disponibilidad a la vez. Versículos 5 al 9. Así que bueno, vamos a adentrarnos en este pasaje. Y antes de arrancar, déjenme orar una vez más. ¿Sí? Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por tu enorme amor con el que nos has amado, Señor. Gracias porque tenemos tu verdad a disposición, tenemos las escrituras, sagradas escrituras, que hoy, Señor, por tu gracia podemos leer en nuestro propio idioma, podemos entender por la obra de tu Espíritu Santo, podemos discernir por la obra y el milagro de la regeneración. Podemos desear porque nuestros corazones han sido transformados y rescatados del poder del pecado, Señor. Yo te ruego que no salgamos de este salón, de esta reunión igual, Señor, sino que hoy nuestros corazones puedan ser sacudidos por la intensidad de tu verdad, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor, afectando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, compungiendo, Señor, nuestras entrañas, impulsando nuestra vida, Señor, hacia la verdad. Padre, quita todo razonamiento que se oponga a la verdad, Señor, que vamos a escuchar hoy. Ayúdanos a confrontar las mentiras que muchas veces creemos y abrazamos y practicamos, que no nos dejan ser estos creyentes precisos, claros al mundo, Señor. Señor, expón lo deficiente de nuestro corazón, lo depravado de nuestro corazón, lo horrible de nuestro corazón, con tu palabra, y haz que la gracia poderosa nos ayude a vivir por estas cosas, Señor. No permitas que nos convirtamos en oyentes olvidadizos, sino en hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces el cristiano que puede trastornar al mundo. En primer lugar, enfrenta la misión con compromiso, pero con misericordia. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Bueno, acá Lucas nos va a describir que Pablo va a movilizarse, va a salir de la prisión de Filipos. Él está abandonando la ciudad, la iglesia, los creyentes han sido instruidos por la palabra, han sido instruidos por el ministerio de la predicación, y ahora Pablo va a avanzar hacia su labor evangelística, hacia su labor de fundación de iglesias. Y ahora va a disponerse a ir hacia Tesalónica. Ahora, fíjate una cosa. Se mencionan dos ciudades en el medio, dos ciudades que quedaban también al costado de esta vía Egnatia. Sin embargo, Pablo no se detiene en estas ciudades.
Uno podría pensar, bueno, Pablo no tenía compasión por estas ciudades, por Anfípolis, por Apolonia, no habían quizás personas que podrían haber estado receptivas al mensaje del Evangelio, probablemente sí, pero claramente Pablo tiene una estrategia ministerial, y ahora más adelante vamos a ver que Lucas va a utilizar en el versículo 2 una palabra acostumbrar, ¿cierto? Y esto tiene que ver con una mentalidad, esto tiene que ver con una disposición de lo que Pablo había establecido como que era lo más conveniente, y Pablo simplemente va a atravesar estas dos ciudades sin detenerse en ellas. Eran ciudades, eran poblados chicos. Pablo se va a ir hacia la gran ciudad de Tesalónica, y se va a ir ahí porque hay claramente a lo largo del segundo viaje misionero un principio que se ve cada vez más claro y más claro y más claro, y que nosotros, principalmente como una iglesia misionera que aspira a enviar familias de acá, deberían constituir esta forma de pensar. Necesitamos, a la hora de pensar en la expansión del reino de Dios, en dos grandes pilares. El primero es selección de ciudades estratégicas. Selección de ciudades estratégicas. Esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está desperdiciando su tiempo, él está dando cada decisión ministerial, está siendo tomada con intencionalidad. Pablo es un hombre productivo en términos espirituales. Pablo es un hombre que quiere enfocarse en la labor de aprovechar al máximo su tiempo a la hora de pensar en términos ministeriales. Él es un hombre productivo. Eso es una característica interesante de Pablo como cristiano. Porque cuando nosotros nos imaginamos al cristianismo de nuestro tiempo, nos imaginamos algo totalmente distinto a como Pablo lo está modelando acá. Cuando nosotros nos imaginamos el cristianismo, nos lo imaginamos como un elemento periférico en la vida cotidiana de las personas. Pero no lo vemos, el cristianismo y el avance de la obra misionera, como si fuera el eje, uno de los ejes centrales de toda nuestra vida. Pablo está pensando todo el tiempo cómo cada paso va a ser productivo en términos del avance de la obra de Dios. Nosotros vivimos en una época donde la productividad espiritual y ministerial pareciera ser un problema. Hace poco tiempo atrás estaba hablando con una persona que me decía que se sorprendía acerca de la dinámica que veía en algunos de nuestros misioneros en Buenos Aires, y pensaban, esto no es sano. Ahora, cuando nosotros vemos el modelo de Pablo, nosotros vemos que Pablo es un hombre que está pensando todo el tiempo en cómo ser lo más productivo, lo más eficiente a la hora de pensar en la obra del ministerio. Y esta forma de mentalidad debería estar en nuestra mentalidad también. Entonces Pablo está haciendo selección, Pablo está pensando en producir, Pablo está pensando en avanzar, Pablo está pensando en cuál va a ser el mejor para invertir el tiempo. Y entonces él encuentra esta gran ciudad, Tesalónica. Tesalónica no era una colonia romana como sí lo era Filipos. Tenía un gobierno propio, tenía griegos en medio de ellos que gobernaban y regían bajo sus propias normas, pero la cantidad de gente y la cantidad de judíos que Pablo podía encontrar acá era sumamente interesante. Fíjate que una de las cosas que se menciona es que había una sinagoga en el versículo 1, ¿cierto? Ahora, esta sinagoga que se menciona acá probablemente era una sinagoga sumamente grande. Las sinagogas tenían diversos tipos de tamaños a lo largo de todo el Imperio Romano. Cuando Pablo fue a Filipos, se encontró con una población que ni siquiera tenía sinagoga. ¿Pero por qué Pablo se va a dirigir a Tesalónica? Bueno, porque Pablo sabe que en Tesalónica hay una gran sinagoga, hay una gran cantidad de judíos. Avancemos hacia el versículo 2, mira lo que dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Esto es una dinámica interesante. Porque lo primero que vamos a analizar en este primer punto es que Pablo va a enfrentar la misión con compromiso. Mira lo que él va a hacer. Él va a ir hacia la sinagoga, pero quiero leerte algunos pasajes que reflejan la relación que Pablo ha desarrollado hasta ahora con los judíos en las sinagogas. Hechos capítulo 9, versículo 29 al 30. Pero estos, hablando principalmente de judíos helénicos que vivían en la tierra de Palestina, mira lo que hacían. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Acá en el capítulo 9 vemos que la relación que Pablo empieza a desarrollar con los judíos, con sus connacionales, sus hermanos en la sangre, es una relación de hostilidad. Pero bueno, uno podría pensar, bueno, en la tierra de Jerusalén sería algo natural encontrar de que Pablo encuentre hostilidad, enemistad, calumnia, ¿cierto? E incluso la intención de querer matarle porque él era una amenaza para muchos de los líderes de la nación de Israel. Entonces quizás esto es algo natural. Pero si nosotros avanzamos hacia el capítulo 13, versículo 45, mira lo que dice ahí, por ejemplo, en el contexto de Antioquía de Pisidia. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Pablo ha adoptado esta forma de ministerio? ¿Por qué Pablo está queriendo ir hacia los judíos si ya sus experiencias ministeriales yendo con los judíos han sido negativas? Otro pasaje más, Hechos capítulo 13, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La hostilidad pasó de simplemente blasfemar y difamar a estos hombres y se movió hacia la expulsión y la violencia, hacia la persecución. Mira lo que dice Hechos 14:2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una vez más, Pablo con los judíos de las sinagogas, ¿qué están haciendo? Están oponiéndose en contra de Pablo. Hechos capítulo 14, versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Si vos lees hasta el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sabes una cosa? Pablo era plenamente consciente de que trabajar en este tipo de ambiente ministerial iba a implicar un alto grado de hostilidad. Él ya lo sabía, lo había comprobado en Antioquía de Pisidia, lo había comprobado en Iconio, ¿cierto? Lo había comprobado en Listra, hasta un punto tal de que los judíos, al escuchar el mensaje de Pablo, la reacción que tenían era de hostilidad, que lo llegaron incluso hasta apedrear y lo dejaron de apedrear pensando que él estaba muerto. Entonces uno lo que podría pensar es, bueno, quizás lo que Pablo va a hacer en este segundo viaje misionero es cambiar el patrón ministerial, es cambiar la estrategia ministerial. Pablo va a cambiar sus rutinas ministeriales porque sus rutinas ministeriales lo están poniendo en una situación de hostilidad. Sin embargo, me encanta la expresión que está utilizando Lucas acá. Entonces, según lo acordado, esto es como lo expresa el texto griego, según lo acostumbrado. Ahí en tu Biblia dice, y Pablo como acostumbrado. ¿Sabes una cosa? Pablo había determinado algo, una determinación propia para consigo mismo. Su patrón ministerial iba a ser ir primariamente a los judíos, aunque estuviera en una ciudad gentil. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo tomaría esta decisión si ante la vasta cantidad de evidencias lo único que iba a hacer era acrecentar las posibilidades de tener un ministerio más y más difícil? Bueno, fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio. Tenés que entender una cosa, no solamente Pablo está diciendo esto del testimonio de su propia conciencia, sino que además el Espíritu Santo está ratificando lo que Pablo está diciendo acá al ser un texto inspirado. Esto no tiene ningún grado de error ni de mentira. Lo que Pablo está diciendo acá es lo que el Espíritu Santo también está diciendo al poner esto como parte de las Escrituras. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo? Mi testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas. Otro pasaje más, Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. ¿Sabes una cosa? Ninguna situación de hostilidad, ninguna calumnia
ningún mal, ninguna afrenta, ningún dolor traído por los judíos condicionó el amor que Pablo tenía por sus hermanos en la carne. Por eso vamos a ver dos componentes acá. Este hombre que trastorna al mundo puede trastornar al mundo, número uno, porque él está comprometido, pero número dos, porque él es compasivo. Estos son dos elementos sumamente importantes. Compromiso y compasión, compromiso y misericordia, y lo vemos acá conjugados en Pablo. Pablo tenía una tradición, Pablo tenía una determinación, Pablo tenía una costumbre, ir a las sinagogas. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros pensamos en nuestro tiempo, en un tiempo donde la era pragmática de la que está evaluando todo el tiempo si lo que hacemos funciona y se valora si funciona o no funciona, Pablo no está evaluando si el tipo de ministerio que él está desarrollando funciona o no funciona. Pablo tiene valores en su corazón que están determinando lo que él va a hacer más allá de que funcione o no funcione. Y las evidencias de lo que acabamos de leer en Hechos 9:29, en Hechos 13:45, en Hechos 13:50, en Hechos 14:2, en Hechos 14:5, en Hechos 14:19, las evidencias de todos estos pasajes estaban mostrando de que el patrón ministerial que Pablo tenía, en términos prácticos o pragmáticos, no estaban funcionando. Pero Pablo tenía una determinación en su corazón, él tenía un compromiso, él estaba enfrentando la misión con un compromiso, y era ir hacia los hijos de Israel en primer lugar. Pero además de esto, creo que el compromiso de Pablo de ir con los judíos tenía que ver no solamente con una cuestión de misericordia o de filiación étnica, tenía que ver también con una cuestión estratégica. ¿Por qué razón por una cuestión estratégica? Bueno, Pablo tiene que fundar una iglesia y él sabe que los judíos tienen un trasfondo que los gentiles no tienen. Los gentiles tienen prácticas sumamente oscuras entre ellos. Ellos vienen de un mundo donde la noción de Dios no existe, donde la noción del Antiguo Testamento no existe, donde la noción de las normas y los estándares morales de Dios no existen. Ahora, empezar una iglesia netamente con personas que vienen de este trasfondo es picar piedra. Y Pablo está pensando, esto puede ser hostil, esto puede ser difícil, pero puede ser al mismo tiempo beneficioso para la obra de Dios. Porque si algunos judíos piadosos son sensibles al mensaje del Evangelio, estos hombres van a tener un trasfondo que van a acompañar el crecimiento de la iglesia. Tener hombres que de trasfondo conocen, están familiarizados con las verdades del Antiguo Testamento, va a ser sumamente nutritivo para la vida de la iglesia. Entonces no solamente es una cuestión, no es una cuestión filial, no es una cuestión etnográfica o una cuestión que tiene que ver con la raza de Pablo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el beneficio de la iglesia. Pablo entiende de que aunque ir por ese camino es un camino difícil, Pablo va a hacer de esto su costumbre ministerial. La palabra que Lucas utiliza acá para costumbre es un verbo que significa generar el hábito, Este hábito tenía varios condimentos, ¿cierto? Compasión, misericordia y estrategia. Esto lo había llevado a Pablo a establecer esta estrategia. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la forma en la que nosotros nos involucramos en el ministerio, es totalmente distinta generalmente. Cuando nosotros nos involucramos en el ministerio, primero nos aseguramos, ¿cómo puedo involucrarme en el ministerio si primero puedo garantizar mi bienestar tanto personal como familiar? Y una vez que este tipo de bienestar esté garantizado, entonces voy a ver qué queda después de haber garantizado esto para ver qué le puedo entregar a Dios. Ahora, fíjate que Pablo no está pensando en esa forma. Pablo está pensando en una forma y en un patrón totalmente distinto. Él está pensando, ¿cómo me entrego primero a Dios a pesar de la hostilidad de los judíos? Y cómo las decisiones que estoy tomando son más provechosas para el avance del reino de Dios. Esta es la forma en la que Pablo está pensando. Pablo no está pensando en darle una pizca de él al ministerio. Pablo no está pensando darle un grado menor de compromiso a la obra misionera. Pablo está entregando todo de sí para que el reino avance. Y esta es la forma en la que Pablo está pensando. Ahora, como es lo acostumbrado, volvamos al capítulo 17, Pablo, ¿cierto?,
va hacia ellos. ¿Y qué va a hacer? Por 3 días de reposo va a estar haciendo ministerio. Bueno, 3 semanas. Este es el periodo de tiempo que va a tomar el inicio de la iglesia en Tesalónica. 3 semanas donde Pablo trabajó arduamente. Quiero que entiendas un poquito y la naturaleza de estas 3 semanas. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, porque no son solamente 3 semanas. 1 Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia de Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarnos nuestras propias vidas, porque habéis sido llegados a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Quieres entender cómo fueron esas 3 semanas de Pablo? Fueron así. La conjugación de todos estos elementos: predicación, 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 enseñanza, enseñanza, enseñanza. ¿En qué momento? Acá dice de noche y de día. Ternura, proximidad, coinonía, disponibilidad. Esto fue lo que Pablo estuvo haciendo en Tesalónica. Este es el modelo del ministerio. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos imaginamos un misionero, nos imaginamos un pastor en la obra, no deberíamos imaginarnos una persona pasiva, no deberíamos imaginarnos una persona que todo el tiempo tendrían que estarle llamando para decirle qué es lo que tiene que hacer. Vuelvo al punto inicial: estas cosas te escribo para que sepas la verdad precisa de lo que has creído. ¿Sabes por qué te está escribiendo Lucas este texto? Porque Pablo es el reflejo de un cristiano. Pablo es el reflejo de un cristiano. Pablo no está pensando en desperdiciar su tiempo de noche y de día como una nodriza. ¿Sabes? Me encanta la palabra nodriza que utiliza ahí Pablo, porque la veo a Laura allá al fondo en la iglesia. Está con Julia, ¿cierto? Y ahí tenemos una nodriza, está ahí tratando de domar a, vamos a decirle, la fiera. Es una fiera tierna, ¿no? Es arduo cuidar a un niño, ¿cierto? El niño es dependiente, tiene que tomar el pecho, le cuesta dormir a la noche, ¿cierto? Como es la cara de la madre los primeros meses, ¿cierto? Las ojeras, el cansancio, la entrega, la renuncia, ¿cierto? El marido hace algo, ¿cierto?, en esa etapa, pero no hace todo lo que la mujer hace. Él no tiene el sector de abastecimiento, por ejemplo, ¿no?, para el bebé, lo tiene la mamá. Entonces Pablo va a tomar esta imagen de esta madre, de un bebé, ¿cierto?, una nodriza, de una mujer lactante, de una mujer que está teniendo a un chico joven, y él toma esta imagen para que vos entiendas la naturaleza de cómo fue el paso de Pablo por Tesalónica. Él no está durmiendo, él está cansado, él está agotado, con tal de que estas personas puedan entender el mensaje de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. Ese es el modelo de cristianismo que Pablo está teniendo. Y en la medida que yo escucho esto, confronto mis dinámicas habituales semanales. ¿En qué gastamos el tiempo? ¿Cómo invertimos nuestra vida? ¿En qué la estamos gastando? ¿Sabes? Estaba hablando con mi hijo un día y le estaba mostrando un videíto. Un día estábamos allá en Estados Unidos y
un día vino un hermano y él tenía muchos recursos y trajo un auto muy lujoso. Y claro, como nosotros somos del tercer mundo, somos pobres, ¿cierto? Era el evento mostrarle a los misioneros tercermundistas el auto que tiene una persona de altos recursos en Estados Unidos. Entonces fuimos al auto, ¿cierto? Y nos sentamos y, bueno, fue interesante. Te lleva y te trae, igual que el mío, que está totalmente roto. Pero bueno, fue una linda experiencia y llegué y le mostré a mi hijo la fotito del auto y estábamos viendo ahí el auto. Pero después de ese momento fuimos a desayunar con este hombre que tiene todo el dinero que te puedas imaginar. Era un hombre realmente rico y empezó a preguntarnos cómo estábamos, qué necesitábamos. Pero de repente la conversación se tornó totalmente pastoral. ¿Cómo estás vos? Y él decía, estoy vacío, estoy gastando mi vida, soy esclavo de mi trabajo, no puedo salir, mi esposa me necesita y no puedo estar para ella, necesito que algo pase en mi vida porque tengo una carencia de propósito. Y sabes una cosa, cuando salí de ese lugar, lo primero que pensé es cuán rico soy al pensar que en mi vida hay un propósito que me hace despertarme todas las mañanas y seguir adelante, un propósito que no se va a terminar, del cual no me voy a jubilar. ¿Sabes una cosa? Hay algo que el creyente tiene que pocos valoran: propósito. Había algo internamente en el corazón de Pablo que lo invitaba a ser como una mamá con esos tesalonicenses recién convertidos, de noche y de día. Me encantan las palabras de Primera Tesalonicenses porque la palabra es arduo trabajo. En Segunda Tesalonicenses Pablo va a hablar de su trabajo en medio de los tesalonicenses y él va a hablar de trabajando sosegadamente. ¿Sabes? Vivimos en una cultura sumamente triste que rechaza el trabajo como una virtud máxima. La satisfacción de estar agotado por entregar tu vida en cualquier sea el ámbito donde estés trabajando. La mentalidad es ¿qué puedo hacer para garantizar mi comodidad y trabajar cada vez menos en mi vida? Eso es un pensamiento, y lo hemos hablado muchas veces, totalmente inmoral. Una sociedad que no trabaja, una iglesia que no trabaja, miembros que no trabajan, son personas inmorales. Pablo tenía una ética laboral sumamente alta y cuando él pensaba en la obra del ministerio, no pensaba en una posición privilegiada donde él podía despertarse en cualquier momento del día para hacer las cosas que a él más le placían. Él veía la labor ministerial como un lugar donde él iba a trabajar e iba a ilustrar los principios y los regimientos de la ética laboral cristiana. Entonces a eso se refiere acá Lucas con 3 días de reposo. Así fueron estos 3 días de reposo. 3 días de reposo. Ahora, una de las cosas que también podemos ver que pasaron a lo largo de estas 3 semanas, no lo detalla Lucas acá, es que a medida que Pablo fue predicando durante estas semanas, ¿cierto? Durante estos momentos, vemos de que hubo un efecto que estuvo ocurriendo, ¿cierto? Volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo? ¿Cuál fue el efecto que estuvo ocurriendo durante estas 3 semanas? Hay algunas cosas interesantes que se mencionan, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios verdadero. Un poquito más adelante, mira lo que dice. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Interesante esta expresión, y del Señor.
¿Sabes una cosa? Inmediatamente uno de los efectos que pasó en la vida de los tesalonicenses fue el hecho de que ellos fueron escuchando el mensaje de Pablo, y a medida que lo iban escuchando, muchas personas fueron convirtiéndose y inmediatamente empezaron a ver a Pablo como un modelo a quien imitar y empezaron a trabajar de la misma manera que Pablo estaba trabajando. ¿Sabes una cosa? Hay algo interesante en la carta de Primera de Tesalonicenses. La mayoría de los eruditos creen que Primera de Tesalonicenses fue escrita desde Acaya. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta fue escrita algunos pocos meses, más o menos entre 6 u 8 meses, después de que Pablo dejó la ciudad de Tesalónica. Y Pablo está diciendo acá de que la fe de los tesalonicenses no solamente se había limitado a propagarse en la ciudad de Tesalónica, sino que la fe de los tesalonicenses había sido proclamada en toda la provincia romana de Macedonia, había llegado hasta Acaya e incluso estaba excediendo esos lugares próximos donde ellos estaban. ¿Sabes qué quiere decir eso? Estos creyentes de Tesalónica estaban imitando el mismo patrón de ministerio que Pablo estaba haciendo. Pablo no dormía, Pablo no descansaba, Pablo pensaba en términos de productividad ministerial, él pensaba en el avance de la obra del reino de Dios. ¿Y sabes qué estaban haciendo los tesalonicenses? Exactamente lo mismo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estamos escuchando esto, no deberíamos pensar, bueno, seguramente Felipe está pensando en alguna persona que tiene algún tipo de vocación ministerial. No, fueron todos los tesalonicenses, fueron todos los creyentes. Ellos asumieron que el patrón para el cristiano era lo que Pablo les estaba modelando. Y como lo asumieron, en pocos meses la fe de ellos era conocida por todos. No eran un grupo de misioneros que salían a hacer la obra evangelística. Eran todos los creyentes de Tesalónica, se habían encargado de trabajar arduamente para que la fe que ellos habían abrazado ahora se estuviera desparramando mucho más allá de las fronteras de su propia provincia. Esto es mucho trabajo, si es que pasó en pocos meses. Pablo era un hombre productivo, estos creyentes regulares eran creyentes productivos. Compromiso, misericordia. Ahora, fíjate la forma en la que Pablo va a hacer el ministerio. Hay la palabra que va a utilizar Lucas en el versículo 2, ¿cierto? Discutió con ellos. Por 3 días o por 3 semanas estuvo haciéndolo, discutió con ellos. Es la palabra que tenés ahí en la Reina Valera, que es la palabra dialexado, que es de donde viene nuestra palabra dialéctica, ¿cierto? Pablo no solamente predicaba el mensaje, sino que trabajaba arduamente para que las personas que escuchaban se ejercitaran en la reflexión. El concepto de dialectado, de dialéctica, tiene que ver con dar un mensaje de manera tal, proporcionándolo de manera tal, que las personas que lo están escuchando puedan reflexionar en cuanto a ese mensaje. Te digo una cosa, esto no es solamente dar un mensaje, por así decirlo. Déjame ilustrártelo un poquito esta palabra con un ejemplo rápido. Me acuerdo que durante un tiempo en un instituto bíblico donde yo estudié, en mi último año en instituto me llevaron a trabajar al campo, ¿cierto? Y si vos vas a países como Perú o Ecuador, ¿sí? Y pedís carne, te preguntan cuántos kilos quiere, ¿cierto? Pero si vos preguntas acá en una carnicería y le decís quiero carne, ¿qué es lo que te van a preguntar? ¿Qué corte querés? ¿Cierto? Bueno, hay países como Perú, hay países del Medio Oriente, hay países como Ecuador, que ellos no te van a preguntar qué corte quieres, ellos te van a decir cuántos kilos quieren. Para ellos es lo mismo cortar un lomo, que cortar un asado, que cortar un roast beef, que cortar lo que sea. Y me acuerdo que cuando estábamos ahí en el instituto, estaban trabajando en el campo, y una de las cosas interesantes que observé cuando me estaban enseñando a cortar la vaca, era cómo el argentino particularmente entiende las uniones entre las diferentes capas de carne, entre las diferentes uniones de músculos o de fibras. Y una de las cosas que hace la carnicería argentina, algo singular, es que saben dónde hacer el corte, saben dónde empieza un corte y dónde termina el otro corte, saben qué parte le corresponde y cuál es la parte más jugosa, saben sacar el lomo de una manera tal que quizás en otros países no lo hacen, y para ellos es lo mismo, ¿sí?
Entonces esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo lo que hace, esta palabra dialéctica, tiene que ver con cortar para provecho. Cortar para provecho, literalmente significa esto, cortar para el provecho. O sea, no es lo mismo cortar para nosotros un lomo que cortar, no sé, una paleta, ¿no? Un puchero, ¿cierto? No es lo mismo. Pablo lo que hizo fue seleccionar escrituras de manera precisa, de manera cuidadosa, para poder hacer reflexión intencional en medio de su audiencia. Él no simplemente estaba hablando las escrituras, él las estaba cortando con precisión. Me encanta porque el concepto de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, que traza bien la palabra de verdad, literalmente esa palabra que traza bien tiene que ver que hace la incisión precisa. La semana pasada estuvimos hablando de cómo vencer este mito de que los diáconos no deberían estar involucrados en la enseñanza o no deberían ser personas que saben las escrituras. Hablamos que ellos administran los misterios de la fe y explicamos eso. Cualquier forma de creyente ejemplar tiene que ser una persona que corta bien la palabra. Una persona espiritualmente adecuada para el ministerio no puede ser una persona que rehúsa estudiar y profundizar y trazar las escrituras. Hay muchas personas que piensan, bueno, yo sirvo, sí, los diáconos sirven, pero sirven desde la plataforma y desde el entendimiento correcto de las escrituras. Ellos guardan el misterio de la fe. Y esto es lo que Pablo está haciendo, ¿cierto? Está cortando. Él está cortando, él está trazando dialéctica, él está trazando, cortando la palabra para que las personas puedan sacar provecho de ella. Es un discurso intencional para producir un conocimiento más preciso y profundo, para impulsar la meditación y estimular a entender los asuntos relevantes de las Escrituras para la conversión y la santificación del hombre. Interesante esta palabra, discutir con ellos. Ahora, ahí en el texto, en tu Reina Valera, tenés la palabra por medio de las Escrituras en medio del versículo 3, pero en el texto griego en realidad está al final del versículo 2, ¿sí? Esto es algo importante, señálalo. Dentro de la palabra desde las Escrituras está al final del versículo 2 o dentro de la cláusula del versículo 2. Entonces, Pablo no está razonando, no está dando un dialecto, no está dando un mensaje que hace la reflexión desde su propia lógica o desde su propio parecer. Él lo está haciendo desde el compromiso que él tiene con la palabra. Él tiene un compromiso con la palabra. Esto es importante, porque la discusión que Pablo está haciendo siempre es desde el fundamento de la palabra. Ahora voy a decir, Felipe, eso que estás diciendo es sumamente obvio. Sí, pero en nuestro tiempo no es tan obvio. Hoy las personas no están discutiendo sobre el fundamento de la palabra. Es más, muchos de los debates que tenemos acá internamente con la iglesia no se libran en términos de el fundamento de la palabra. Podemos discutir en el campo de la palabra, pero muchas veces las discusiones que tenemos en el entorno de la iglesia tienen que ver con lo que la gente aprecia, o con lo que la gente aprendió, o lo que le enseñaron, o el valor práctico que tiene. Pablo todo el tiempo va a ser un ministerio fundado en la suficiencia y en el fundamento de las Escrituras. Segundo punto, avancemos. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo, vamos. El cristiano que puede trastornar al mundo enfrenta la misión con espíritu inquebrantable, pero con un espíritu tierno a la vez. Sigamos adelante. Mira, declarando y exponiendo. Mira lo que dice, declarando y exponiendo. Me encanta cómo Pablo va a utilizar palabras que se van a encargar de detallar la dinámica del ministerio de Pablo en medio de los tesalonicenses. Fíjate la primera palabra, la palabra explicando, ¿cierto? Esta palabra explicando y debatiendo son dos participios que van a responder a un verbo que es principal, que es la palabra es necesario, es la expresión central. Ahora, claro, tenés que entender una cosa. Pablo está confrontando el estereotipo de Mesías que los judíos tienen.
y que ellos no solamente tienen, sino que también le han promulgado a un grupo de personas que son personas que están cercanas al judaísmo. Se ha creado un estereotipo del Mesías. ¿Cuál es el estereotipo del Mesías? El estereotipo del Mesías que ellos tienen es un gobernante político, militar, que va a afianzar, que va a afirmar a la nación de Israel políticamente. En ese momento los romanos eran el imperio que tenía dominado a los judíos, entonces ellos tenían la expectativa de que si el Mesías llegaba en ese momento, una de las implicancias de la llegada del Mesías era el derrocamiento del imperio romano. Esa era una de las ideas que ellos tenían. Eso era parte de su cosmovisión. Todos los judíos tenían esta idea en particular. Ahora, fíjate las dos palabras que va a utilizar Lucas acá. Porque la primera palabra es la palabra para diálogo, ¿sí? Es la palabra de donde viene nuestra palabra diálogo, que tiene que ver con explicar, que tiene que ver con razonar, ¿sí? Esta palabra, por ejemplo, se utiliza en Marcos, capítulo 7, versículo 34, en Lucas 24, 31, y en estas dos oportunidades donde se mencionan, se habla de que se usa en el sentido de quitar la ceguera. Cristo quitó la ceguera, ¿cierto? La palabra explicar se utiliza en un sentido abrió los ojos. Esa palabra abrió es la misma palabra que tenemos acá para explicar, para la palabra declarando o explicando, ¿cierto? Abrió, ¿cierto? Es interesante lo que Lucas está diciendo acá, porque lo que Lucas está haciendo es describir el ministerio de Pablo. Pablo estaba haciendo desde su lugar como predicador. Él estaba tratando de que todo tipo de pensamiento que se opusiera para poder abrir los ojos espirituales fuera quitado. Por ejemplo, esa misma palabra se utiliza en Hechos capítulo 7, versículo 36, para hablar de que los cielos se le habían abierto a Esteban. O sea, Dios estaba preparando a Esteban para su morada eterna, y ahora los cielos, esa expresión, los cielos se abren, es el cielo se prepara para abrirle la puerta y darle la bienvenida. Lo que antes era lo que se oponía entre Esteban y el cielo, ahora se está quitando. Viene la muerte, se quita. Esta palabra literalmente quiere decir quitar la barrera del medio o abrir la barrera del medio. Literalmente significa la palabra declarando. ¿Qué es lo que está diciendo acá Lucas? Lo que está diciendo es que desde la responsabilidad de Pablo, él está haciendo, muchas gracias, lo que él está haciendo es tratando de identificar todas aquellas cosas que están en la mente de su audiencia que no les permiten llegar al conocimiento de la verdad. Aspectos de la cosmovisión de estas personas que tuvieron una forma de ver al Mesías concebido desde una plataforma, desde una idea, y Pablo está tratando de picar como piedra esos pensamientos, esas barreras, para abrir el entendimiento de las personas y que la verdad puedan entrar. Ahora sé lo que estás pensando en este momento. Lo que estás pensando es, Felipe, Pablo está tratando de hacer una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Porque conocemos lo que dice, ¿cierto? 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. El Dios que hizo que de la oscuridad resplandeciese la luz, ¿cierto? Es el que abrió el entendimiento para que le resplandezca la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está tratando de usurpar un lugar que solamente el Espíritu Santo tiene, que solamente Dios tiene. Porque la conversión y el entendimiento de la verdad es una obra del Espíritu Santo. Acá las Escrituras se están contradiciendo. Pero quiero decirte que esto no es así. Claramente el predicador debe entender algo muy importante. Esto es una de las premisas que presenta Martin Lloyd-Jones en su libro del predicador y la predicación. Hay un elemento y hay una verdad teológica que no podemos separar en el Nuevo Testamento. Las personas van a creer por medio de la predicación. Pero para que la predicación pueda ser hecha, tiene que haber quien predique. Ese es el argumento de Romanos capítulo 10. No podemos separar al predicador de la predicación. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos o cuando nosotros vemos una persona a la que se le hace la luz, pues tenés que pensar en esto.
el Espíritu Santo está tejiendo como un caño, ¿cierto?, por donde Él va a dar su gracia transformadora y salvífica, pero ese caño, ese elemento por el cual Él va a dar esa gracia salvífica, es por medio de un individuo haciendo una acción particular. Es el predicador predicando la palabra. Ahora, sé que cuando hablamos del ministerio, hablamos en términos de quién en su sano juicio quisiera estar al frente, quién quisiera estar lidiando contra su propio pecado, pero además tener que lidiar por el pecado de otros y además de eso ponerte en la vara de ser juzgado delante de Dios por cómo acompañas a las personas en su labor de la lucha en contra del pecado. ¿Quién quisiera hacer eso? Pero te digo una cosa, acá hay estímulo para el alma. No hay cosa más hermosa en la vida que ser ese canal que el Espíritu Santo va a usar para dar gracia que abra el entendimiento de las personas. Ponerte vos al lado del Espíritu Santo y trabajar juntos, hacer una coparticipación con el Espíritu Santo para que juntos podamos suministrar el mensaje de la verdad y juntos podamos ver el efecto de la salvación y de la transformación. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Saber que estás trabajando al lado del Espíritu Santo para ver una obra que va a tener repercusiones eternas, que el destino de una persona va a cambiar, no solamente en esta vida, sino en la eternidad pasada, y va a estar con vos ahí, porque vos te dispusiste a ponerte al lado del Espíritu Santo, en suministrar ese mensaje, y el Espíritu Santo no lo quiere dar, aunque Él podría darlo sin nosotros, aunque Él podría hacer que un burro predique en este púlpito, aunque Él podría hacer que una piedra hable la verdad de Dios. Él no lo quiere hacer. Él quiere usar un hombre que esté comprometido con la verdad y que quiera trabajar junto con el Espíritu Santo para que las mentiras y las barreras que detienen a una persona para ir a la verdad sean derrocadas y trabajar juntos para ver esa obra. Eso no tiene precio. Es un privilegio supremo. ¿En qué más gastar la vida si no es en esto? ¿En qué más gastar la vida si no es en este supremo llamado a ser copartícipes de la obra de Dios, en ser vasos de barro que son testigos viendo la obra del Espíritu Santo transformando el corazón de las personas? Explicando, abriendo los ojos. Acá Lucas está diciendo que Pablo estaba tratando de abrir los ojos, y claramente Pablo en su poder no lo iba a hacer, pero el Espíritu Santo lo iba a hacer a través de Pablo y la predicación. Pero acá hay otro verbo más interesante. Mirá, declarando y exponiendo. La palabra exponiendo quiere decir poniendo por delante, ¿cierto? Poniendo por delante. Acá la palabra poner por delante es como en realidad una persona que está frente a una audiencia y está demostrando un punto. Quizás para ilustrar este concepto que estamos viendo acá, la idea de esta palabra es como cuando una persona está estudiando una carrera, ¿cierto? Y llega al final de su carrera y tiene que hacer una tesis, ¿sí? No sé si acá en Argentina es igual, pero en Colombia, por ejemplo, para graduarte de cualquier carrera, vos tenés que presentar un proyecto de tesis. Y la tesis tiene una idea, tiene una premisa, tiene una afirmación, y durante toda la tesis vos tenés que demostrar de que tu premisa es real. Bueno, esto es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo tiene una serie de verdades que él está poniendo por delante, él está hablando con los hermanos, él está trabajando en contra de la cosmovisión de los judíos de ese momento, está trabajando en contra de las costumbres de los gentiles de ese momento, y él está dando sus puntos una y otra vez. Pablo está tratando de quitar las barreras, Pablo está tratando de abrir los ojos, Pablo está tratando de dar todos los argumentos posibles. ¿Para qué? ¿O en relación a qué? Bueno, estos dos verbos están relacionados con esta idea. ¿Cuál era el centro? ¿Cuáles eran las barreras que Pablo estaba tratando de derrocar? Todas las barreras que no les permitieran aceptar el plan redentivo de Cristo. Era necesario que el Cristo, el ungido, padeciese. Ellos no se imaginaban a un Cristo de este tipo. Ellos no se imaginaban a un Cristo que iba a morir en la cruz. Ellos no se imaginaban a un Mesías, al Rey de los judíos, siendo humillado y crucificado como el peor de los ladrones. Eso era una idea que no podía entrar en la mente de los judíos.
¿Sabes una cosa? Era necesario que ellos lo entendieran. Me encanta porque esta idea la podemos hallar en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 3. Ahí en la versión NES dice, uno que es experimentado en dolor, que estuvo familiarizado con la enfermedad. Mira lo que comenta Dielich con respecto a este pasaje, uno de los mejores comentaristas que hay del Antiguo Testamento. No es que tuviera por naturaleza un cuerpo enfermizo que sufría de una enfermedad tras otra, como algunos explicarían, sino que la ira instigada por el pecado y el celo por la abnegación ardían como el fuego de una fiebre en su alma y en su cuerpo. Si vos lees el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimábamos. Pero me encanta la palabra es necesario, el verbo es necesario. Es interesante lo que Lucas está diciendo acá porque la palabra era obligatorio. ¿Sabes una cosa? Si hubiese otro tipo de plan posible para redimir la humanidad, Dios ya lo hubiese pensado. Si hubiese otro camino donde Dios hubiese salvado a la humanidad y mostrar las riquezas de su gracia sin implicar la muerte de su Hijo, Él lo hubiese hecho. Pero cuando Lucas está diciendo era necesario, cuando Pablo está predicando esto era necesario, quiero que entiendas una verdad teológica sumamente importante. No había plan B, no había plan C, no había plan D. Muchos piensan en la obra de Cristo como que, bueno, el Dios creó al hombre y cuando el hombre pecó, entonces Dios dijo, bueno, vamos a darle un sustituto, vamos a proveer un redentor, y ahí empezó el plan de redención. El plan de redención empezó antes de que el mundo existiera. Me acuerdo que una vez un niño me preguntó, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva si Él ya sabía que iban a desobedecerle? Quiero decirte una cosa, porque era parte del plan perfecto de Dios. No hay un plan más hermoso, más sublime, más alto. No hay una forma en la que la historia de la humanidad se hubiese podido desarrollar que pueda mostrar la alabanza de la gloria de Dios de una forma más suprema como ya lo hizo el Señor. No hay otro plan. Era necesario. Era necesario. Era necesario que el hombre pecara en el huerto, era necesario que la nación de Israel se rebelara, era necesario que los profetas lo anunciaran, era necesario que por 400 años hubiese silencio, era necesario que naciera en la forma en la que nació, era necesario que fuera y aprendiera y se perfeccionara en la obediencia, era necesario que él fuera a la humillación, era necesario que él fuera a la cruz, era necesario que fuera torturado, humillado, blasfemado, torturado, era necesario que él muriera, que estuviera enterrado 3 días, era necesario que el tercer día resucitara, era necesario que 40 días estuviera en medio de sus discípulos enseñándoles acerca del reino, era necesario que él ascendiera al cielo. Y esa historia no se detiene ahí, sigue ahora, porque vos y yo formamos parte de una historia que forma parte del plan de Dios, y parte del plan de Dios sigue trayéndole a Dios la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto es necesario. Y esto era algo que en la idea y en la mente de los judíos no podían concebir. Tenemos que correr. Mira lo que dice ahí, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de mujeres nobles no pocas. Mira, me encanta, porque acá dice que algunos de ellos eran persuadidos y eran juntados con Pablo. Tengo que correr un poco. ¿Sabes? Una de las características hermosas que ocurrió fue que la proximidad, la ternura, la disponibilidad de poder abrir los ojos, quitar las barreras de la mente de estos tesalonicenses para poder abrazar el mensaje de salvación, poder abrazar el evangelio de la gracia, poder entregar sus vidas a Cristo, trajo un efecto. Mira lo que dice. Personas empezaron a convencerse de que este era el mensaje de Dios. Ahora, nota que el verbo acá, persuadidos, en el griego está en la voz pasiva. Esto tiene que ver con que no es que ellos se dieron cuenta de que lo que Pablo estaba diciendo tenía razón. Fue la obra del Espíritu Santo. Pero mira lo que la siguiente palabra. Eran juntados, eran unidos. Eran unidos. Quiero leerte algunas cosas.
que encontramos en Primera de Tesalonicenses con respecto a esta expresión, eran juntados o eran unidos. Capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. La palabra recibir ahí significa seguir o aceptar el mismo camino. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos no recibieron la palabra de Pablo como si fuera simplemente la palabra de un hombre, sino como si fuera la palabra de Dios. Esto es lo que hace la distinción muchas veces entre la madurez. Cuando el mensaje de Dios es proclamado con precisión, vos tenés que verlo, no como que me lo está diciendo fulanito de tal. Tenés que verlo como que viene de parte de Dios. Si no hay error en la predicación, si hay precisión en la predicación, si el mensaje de Dios está siendo dado sin estar adulterado, tenés que verlo como de parte de Dios. Pero mira otro elemento más. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo acá? Las marcas de que estos tesalonicenses verdaderamente se habían convertido era esta marca: discípulos. Siguen a otros, imitadores de mí lo han aprendido. Y Pablo ahí en el capítulo 4 dice: quiero que abunden más y más de lo que han aprendido de nosotros. Sí, Felipe, eso es muy soberbio lo que estás diciendo, que Pablo resalte de que ellos son imitadores de otro hombre pecador. Me encanta, el otro día estaba escuchando una conferencia que se llamaba así: cuando pecadores ministran pecadores. Está bien, pero esto es un principio bíblico. Ellos estaban siendo unidos con los apóstoles. ¿Sabes? Esa palabra unidos, es esa palabra juntados que se menciona ahí. Es la palabra para uno que sigue a otro. Uno que sigue a otro. Y yo pregunto, ¿cierto? Porque esto es una pregunta importante. ¿A quién seguís vos? ¿A quién seguís vos? Porque ahora va a venir el versículo 6, ¿cierto? Y vamos a ver el título que se le pone acá. Pero ¿sabes una cosa? Un elemento clave para poder ser una persona que trastorna el mundo, aunque vos no lo creas, aunque tu corazón se resista a esta idea, es desarrollar la capacidad de seguir a otros creyentes. ¿Sabes por qué los tesalonicenses estaban haciendo el impacto que estaban haciendo? 5 referencias en 5 capítulos. Ustedes siguen a otros. Ustedes siguen a otros. Ustedes imitan a otros. Ellos desde el primer momento entendieron la necesidad de que en la conversión necesitaban seguir a otros creyentes. Ahora fíjate que no fue poca gente la que hizo esto. Ahí dice gran número, y de mujeres nobles no pocas. La palabra nobles ahí quiere decir, es la palabra protos, es la palabra para mujeres ricas. Por alguna razón, el Señor había decidido, en este contexto del segundo viaje misionero, salvar mujeres ricas. El Evangelio de Dios está disponible para todo tipo de persona. Entonces, en primer lugar, el cristiano que puede trastornar al mundo enfrenta la misión con compromiso, pero con misericordia. Enfrenta la misión con espíritu inquebrantable, pero con ternura. Y en último lugar, enfrenta la misión con conciencia de dolor, pero con disponibilidad. Vamos a avanzar. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Mira, acá vamos a ver 3 elementos en este versículo. En primer lugar, la causa. En segundo lugar, la metodología. Y en tercer lugar, el público que querían alcanzar. En primer lugar, la causa, ¿cierto? Acá te voy a decir llenos de celos, ¿sí? Llenos de celos.
Vamos a ver que estos judíos estaban acostumbrados a generar una influencia. Como te dije, la sinagoga de Tesalónica era una de las sinagogas más grandes de todo el Imperio Romano. Entonces los líderes de la sinagoga eran hombres de influencia, eran hombres que estaban acostumbrados a pararse frente a la sinagoga y ser hombres que enseñaban. En esas sinagogas no solamente habían judíos, habían gentiles también. Gente que o estaba en la carrera de ser prosélitos o, como se llaman acá, algunos devotos, como Cornelio del capítulo 10. Entonces, la influencia de estos líderes judíos no solamente se limitaba a la colectividad judía, aunque mayoritariamente era hacia ellos, pero también habían gentiles que eran influenciados por estas personas. Ahora, de repente aparece un hombre pequeño, pobre, de poca apariencia, tal como Pablo se describe en el Nuevo Testamento. Un hombre débil en su apariencia. Y de repente este hombre empieza a ser escuchado. Y su capacidad de cortar la palabra, su capacidad de quitar las barreras del entendimiento, su capacidad de argumentar frente a las personas, empieza a mostrar las falencias que estos líderes falsos tienen. Entonces ellos están llenos de celos. Entonces acá está la causa de lo que va a venir ahora, los celos. En segundo lugar, la metodología. Mira, es interesante porque nosotros pensamos que los argentinos somos los que tenemos la maestría en piquetes y disturbios, ¿cierto? Yo trabajé por 6 años en Capital Federal y vos sabés que las cosas que se pueden ver en una marcha, en un piquete, son interesantes, ¿no? La primera pregunta que uno hace cuando ve una marcha es: ¿en qué trabaja esta gente? ¿Realmente estarán protestando por ellos? ¿O será que los traen, cierto? Pero mira, es interesante porque mira lo que está diciendo acá, la metodología. Sujetando a algunos hombres de maldad. Ahí en el versículo 5 dice, tomando consigo algunos hombres ociosos. La palabra que se utiliza ahí para ociosos también puede traducirse como holgazanes alborotadores. Platón habla de estos hombres. Eran personas que estaban en las plazas habían tribunales, habían personas que estaban en las plazas, que estaban todo el día ahí, que no hacían absolutamente nada. Pero estas personas eran muchas veces contratadas y pagadas para que suscitaran alguna turba. Entonces, por ejemplo, si traían a una persona de una familia importante para ser juzgada, y esta familia tenía recursos, ellos podían pagarle a estos holgazanes ociosos que estaban en esa plaza para hacer tanto lío, y eran tan buenos en la manipulación de las masas, de que la persona al final no iba a ir a un tribunal. Y para una ciudad como Tesalónica, la imposición del Imperio Romano era: necesitamos que mantengan la paz social. Si los romanos veían que había irrupción en la paz social, entonces la fuerza militar vendría y eso sería una amenaza para las autoridades gubernamentales del momento. Entonces, estos ociosos eran los piqueteros de nuestro tiempo. ¿Sabes una cosa? La metodología de los piquetes, de los ociosos, de los vagos que no hacen nada y que solamente van a los disturbios, no es de ahora, es una manifestación del pecado. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces los judíos van a tomar un grupo de personas, les van a pagar, y les van a pagar para que empiecen a generar una revuelta. Y mira lo que ocurre. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el público que se quería alcanzar? Reuniendo a la muchedumbre. ¿Sabes una cosa? Estos alborotadores o piqueteros, como quieras llamarlo, eran expertos en la manipulación de las masas. Los judíos fueron a ellos porque lo que ellos querían era que el público se diera cuenta o creyeran de que Pablo y su equipo misionero eran una amenaza para la ciudad. ¿Sabes una cosa? Esta es la obra diabólica y satánica, anticristiana, en la cual ningún creyente debería estar participando. John MacArthur dice lo siguiente con respecto a este pasaje: quienes proclaman con valentía el mensaje correcto, anota esto, ganarán conversos, pero enfrentarán conflictos. Ganarán conversos, pero enfrentarán conflictos. ¿Sabes una cosa? Yo lo he experimentado en carne propia. Años atrás, cuando nosotros nos estábamos moviendo acá, antes de que nosotros viniéramos acá, nuestro deseo era bendecir a las iglesias de esta ciudad y poder construir un ministerio bíblico. Pero antes de que nosotros llegáramos acá, ya habían personas que se habían encargado de hablar
de nuestro ministerio de una manera maliciosa. Hace poco un pastor de Rosario me llamó para decirme y para preguntarme que le diera cuentas por la relación con otra iglesia, porque esa iglesia decía que nos había invitado a nosotros para participar de una actividad y que nosotros no habíamos participado y que nosotros prohibíamos la predicación pública del Evangelio. ¿Sabes una cosa? Cuando el mensaje de Dios está siendo proclamado, no importa dónde lo hagas, siempre van a haber personas de conflicto. Siempre van a haber personas que van a blasfemar, van a haber personas que van a murmurar, van a haber personas que van a ser maliciosas. Vas a enfrentar conflicto. Pero vamos al versículo 6 y tenemos que terminar. Fíjate que ahí dice que ellos levantan todo este tumulto, encuentran, procuran, ¿cierto? Y entonces van a la casa de Jasón, ¿cierto? Asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo de la casa de Jasón, ¿cierto? Pero no lo hallaron. Ahora, quiero decirte una cosa, es interesante porque los judíos que suscitaron todo este problema, que le pagaron a los holgazanes, a los piqueteros para que hagan todo el lío, ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Ellos vieron que personas de la congregación, de la sinagoga, estaban empezando a escuchar a Pablo. Ellos empezaron a detectar quiénes eran las personas que empezaron a abrazar el mensaje que los misioneros estaban predicando. Y cuando ellos tuvieron que ir a buscar a Pablo, ¿sabes qué hicieron? Ellos dijeron, Jasón es la persona que está con ellos. Y fueron y asaltaron la casa de Jasón. ¿Sabes una cosa? Jasón ya no lo tenía Pablo ahí. Muchos comentaristas creen que para este momento ya Pablo había dejado la ciudad. Quizás en el texto va a relatar de que ellos ya se iban a ir, pero no los hallaron, no porque ellos estuvieran escondiendo, sino porque no estaban. Ahora, Jasón había sido un hombre que había abierto su corazón, pero que además de eso había puesto bajo su propio techo a estos hombres. Él había abierto su corazón, él había abierto su hogar, él había hecho de estos hombres sus relaciones más cercanas. ¿Sabes una cosa? Cuando vos pensás en una persona que trastorna al mundo, tenés que ver sus amistades. Cuando vos pensás en una persona que trastorna el mundo, tenés que ver sus amistades. Cuando una persona se asocia en amistad con una persona que no trae ningún tipo de provecho espiritual, probablemente esa persona también sea un necio. Probablemente esa persona también está inmersa en la inmadurez espiritual o en la ceguera espiritual. ¿Quiénes son tus asociaciones? ¿Quiénes son las personas con las que te asocian? ¿Sabes una cosa? Jasón fue asociado con Pablo y esto era algo bueno, porque él los había puesto bajo su propio techo. Cuando vos lees todas las descripciones de Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2, puedes pensar en Jasón. Porque Jasón se había asociado con Pablo, y cuando los judíos pensaron en encontrar a los misioneros, dijeron, este es el hombre asociado con ellos. Y quiero decirte una cosa, cuando vos te asocies con personas que estimulen tu vida espiritual, con personas que te empujen a la obra misionera, que personas que te estimulen en la santificación, la gente se va a molestar. La gente se va a molestar y va a empezar a darte la espalda y van a empezar a tener actitudes que nunca antes tuvieron. Y aunque vos podrías pensar, ellos deberían estar contentos por mi mayor compromiso espiritual, por mi mayor devoción al Señor, por mi mayor comprensión de las Escrituras, ellos te van a juzgar. Porque ellos saben que vos estás asociado con personas que están madurando en la fe. Y tenés que estar dispuesto a perder relaciones. Y lo van a tomar a Jasón. Jasón no tenía nada que ver. Ellos estaban buscando a Pablo, estaban buscando a Silas, estaban buscando a Timoteo, estaban buscando a los 3 misioneros y de repente no los encuentran y ahora Jasón, sin quererla ni beberla, lo arrastran. La palabra para arrastrar es la palabra esuron, que tiene que ver arrastrar con violencia. Lo lastimaron, lo tomaron. ¿Sabes una cosa? En cuestión de 3 semanas, este hombre que formaba parte de la sinagoga, ahora sus líderes lo están tomando con violencia. ¿Sabes por qué? Porque él se hizo amigo de Pablo y del equipo de misioneros. Y lo llevaron y lo arrastraron con
las autoridades de la ciudad. Estos eran funcionarios públicos que se ocupaban de juzgar a las personas más peligrosas de la ciudad. Este hombre que formaba parte de la sinagoga, ahora sus líderes lo toman y lo llevan como si fuera el peor de los ladrones. Y me encanta la expresión ahí. Estos que trastornan al mundo entero están presentes aquí. Y acá viene la gran pregunta de esta predicación. Porque este es el título que le están poniendo a los misioneros. Este es el título que ahora también Jasón va a portar. Este es el título que ahora Jasón va a reproducir y que exactamente lo que Pablo va a reflejar en su carta de Primera de Tesalonicenses. Gente que estaba trastornando el mundo. No tenemos necesidad de hablar porque la fe de ustedes se ha divulgado por todo lado. Gente que trastorna el mundo. Y esta es la pregunta que yo quiero hacer. Porque este es el título que Lucas le está dando acá a los cristianos. Este es el título que el mundo le está dando a los cristianos. ¿Sos una persona que trastorna al mundo? ¿Sos creyente? ¿Sos un cristiano? ¿Somos cristianos? Porque si lo somos, deberíamos estar siendo calificados por esto. Gente que trastorna al mundo. ¿Somos personas que rompemos el status quo? ¿O somos personas que están atrincheradas? ¿Somos personas que están siendo conocidas por la aferra a nuestras convicciones a las Escrituras? ¿O somos soldados encubiertos por la cobardía? ¿Somos amantes de la comodidad más del compromiso a la verdad? ¿Amamos más el mundo que a Dios? ¿Qué somos? ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos llaman? ¿Estás en una asociación con los necios y los necios están cómodos con vos? ¿Sabes una cosa? En la obra de Dios hay 3 tipos de personas. Hay personas que observan cómo suceden las cosas. Hay personas que no entienden lo que están pasando. Pero hay personas que están provocando lo que están pasando. ¿Qué tipo de persona sos vos? ¿Sos la persona que está observando? Sí, tenés tu mente llena de entendimiento, sabes de lo que está pasando, pero no quieres nada, no quieres involucrarte a ese nivel. Sí, está bueno lo que está pasando en la obra de Dios, está bueno lo que está pasando con Pablo, es lindo lo que está pasando pero no te involucras. Pero hay otro grupo de personas. Otro grupo de personas que son ese tipo de personas que tienes que estarles explicando todo el tiempo porque no entienden lo que está pasando. Porque su egoísmo, el amor que tienen por sus propias vidas es tan grande que no pueden comprender lo que están pasando. Pero hay un tercer grupo de personas. Y son las personas que están provocando lo que está pasando. Son personas como Pablo, que están pensando en estrategia, en ser una madre, una nodriza, que de noche y de día están trabajando para enseñar, para trabajar, para ser de ejemplo. Que están involucrados en la obra de Dios, que están pensando en ser productivos. ¿Qué tipo de persona sos? ¿Qué tipo de personas somos? Hay 3 implicancias en cuanto a esto. Si decides ser un cristiano que trastorna al mundo, las personas te van a juzgar por tus relaciones. Eso tenés que esperarlo. Si decides ser un cristiano que trastorna al mundo, las personas te van a rechazar por tus convicciones. Si decides ser un cristiano que trastorna al mundo, tenés que estar dispuesto a perder algo. Fíjate el versículo 9. Jasón no tuvo otra cosa más que pagar la fianza para poder salir. ¿Qué había hecho Jasón? ¿Qué había hecho Jasón? Nada. ¿Qué podría haber hecho Jasón? Amargarse, rechazar, darle la espalda al Evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Jasón no hizo eso, él pagó la fianza. No puedes ganar el título de ser una persona que trastorna al mundo tratando de conservar todos los elementos de tu seguridad. No puedes ser una persona que trastorna al mundo tratando de garantizar tu propia felicidad. No puedes ser una persona que trastorna al mundo si lo único que puedes hacer es ver lo temporal como si fuera todo en la vida. No puede serlo.
Quiero cerrar con un pasaje. Porque yo me imagino que lo que estás escuchando hace que sientas lo que yo estoy sintiendo al ver este pasaje. Sientas la incomodidad que yo estoy sintiendo con este pasaje. Pero quiero alentarte con una cosa. Pablo le dijo a su amado discípulo Timoteo en 2 Timoteo 4, 2 al 3 lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá viene el énfasis: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes una cosa? Vivir una vida de sana doctrina es algo que se sufre. No puedes esperar tener las convicciones, poder portar el título a aquellos que trastornan el mundo y seguir siendo la misma persona. Tienes que estar dispuesto a sufrir la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. ¿Sabes una cosa? Allá afuera hay un montón de predicadores que te quieren decir: no, sí, tenés que vivir para vos. Allá afuera hay un montón de personas que te van a decir: tenés que procurar tu bien emocional. Hay un montón de personas que te van a decir: tenés que procurar tu bienestar emocional todo el tiempo. Hay personas que te van a decir: tenés que disponer tu vida y tenés que sembrar bendiciones para recibir más bendiciones. Hay un montón de esas personas allá afuera. Y tu corazón quiere escuchar eso. Eso es lo que tu corazón quiere. Mi corazón quiere escuchar eso. Puedo aferrarme a esta vida, puedo disfrutar de los placeres de este mundo, puedo hacer todo eso y al mismo tiempo ser cristiano. Pero Pablo va a decir acá: va a haber un tiempo donde no querrán sufrir la sana doctrina. Y sabes una cosa, si estás incómodo con este mensaje, si esto te confronta, quiero decirte una cosa: no seas de ese tipo de personas. No seas del tipo de persona que no quiere sufrir la sana doctrina, sino sufrirla. La remuneración, el galardón es eterno. Amén. Terminamos acá.